Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mitad de semana, edición especial de hoy, miércoles 1 de julio del 2020. Le damos la bienvenida al séptimo mes del año y bueno, julio se caracteriza por ser ya un mes fresco. Estamos de hecho con bajas temperaturas. Ahora mismo la temperatura es de 14 grados. Bueno, está subiendo. Esta mañana amanecimos con 9 grados, por lo menos yo cuando me desperté estaba en 9 grados, ahora ya tenemos 14, está subiendo, pero bueno, ya estamos oficialmente en la temporada de invierno y además recibiendo el séptimo mes del año. Hoy es mitad de semana y mitad de año, porque estamos en el mes de julio, así que le damos la bienvenida a este mes. ¿Cómo están? Cuéntenme en los comentarios desde dónde están siguiendo esta transmisión y les comento que voy a aceptarle acá. Les comento que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la situación penitenciaria del país. Tomamos conocimiento de los contagios que ocurrió en el penal de Ciudad del Este. Entonces queremos hablar un poco sobre eso, sobre cuál es la situación en general en todas las penitenciarías, cómo están abordando este contagio que se dio específicamente, reitero, en el penal de Ciudad del Este. Y vamos a conversar para ello con dos viceministros. Vamos a conversar está conectado el viceministro de Justicia, Edgar Taboada, a quien le pido que ya pueda activar su cámara y poder conectarse con nosotros. Buen día, viceministro Edgar, ¿cómo estás? Muy buen día, Jorge. ¿Cómo están? Bien, Hola, Tania. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Buen día para toda la audiencia de Amnistía, la gente que está siguiendo el programa en vivo. Buen día, doctor Rubén Maciel. sí, estamos también con el doctor Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal del Paraguay. Buen día, viceministro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Saludos al doctor Edgar. Bueno, y nos acompaña ya como cada miércoles Tania, que es nuestra intérprete de señas para las personas con discapacidad auditiva, porque como decimos siempre ofrecemos una comunicación inclusiva para llegar a más personas. Es un tema amplio, por eso queríamos conversar con ustedes dos y tenemos muchos temas que tocar, así que vayamos ya al desarrollo del programa de hoy, que como decía, vamos a hablar sobre la situación penitenciaria y me gustaría tener, para arrancar, viceministro Rubén Maciel, una radiografía de cuál es la situación penitenciaria en cuanto a números. Quiero decir, cuántas penitenciarías hay en Paraguay, qué cantidad, porque se habla de un hacinamiento, pero ¿qué nivel de hacinamiento tenemos? Eso por una parte. Y por otra, ya le adelanto, también sobre el tema de la pandemia, si estamos preparados o no para abordar, si es que en las penitenciarías hay todos los elementos como agua para lavarse constantemente, si se están tomando las medidas, si reciben información sobre qué es la pandemia, si es que se les brinda algún tipo de ayuda para la salud mental, me refiero. Bueno, en relación a números, como decís, ¿verdad? En el Paraguay tenemos 18 centros penitenciarios. Esos 18 centros penitenciarios comprenden mayoritariamente establecimientos penitenciarios que son de régimen cerrado y 3 tenemos que son de régimen semiabierto. La población penitenciaria actual, adulta, es más de 14.000 personas privadas de libertad. A inicio de año estábamos cerca de los 16.000. Se redujo bastante la población penitenciaria, no solamente porque se dieron egresos del sistema penitenciario, sino porque a raíz de la pandemia se está limitando ingresos de nuevos privados de libertad. O sea, eso fue lo que impactó principalmente. Lamentablemente se sigue dictando todavía muchísimas prisiones preventivas y en el ámbito de las comisarías y departamentos de la policía hay alrededor cerca de 1.000 personas privadas de libertad que, dada estas circunstancias, no ingresan directamente al sistema penitenciario. En cuanto a nivel de hacinamiento, está en promedio al 1,50, es decir, 150-160%
es el promedio de la tasa de ocupación de nuestros establecimientos. Obviamente, si analizamos por cada establecimiento, vemos otra vez variaciones. Hay incluso establecimientos como el UPIE, que es la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, que está ubicado, es contiguo a Tacumbú, para ser un poco más gráfico, está ubicado detrás de Tacumbú. Esa penitenciaría no está asignada, incluso tiene actualmente una disponibilidad de 18 a 20 plazas, o sea, puede recibir hasta 20 personas en este momento. No así la realidad de su vecina, ¿verdad? Que Tacumbú está casi a un 180% de ocupación. La capacidad de Tacumbú es la oficial, digamos, de 1.500 personas aproximadamente. Sin embargo, por los informes del mecanismo, ellos consideran que la plaza, la disponibilidad de ocupación incluso menor a 1.500, y actualmente existen 2.700 personas privadas de su libertad en Tacumbú. O sea, podrán tener referencia de qué tanto está sobreocupada ese lugar. Y conste que Tacumbú llegó a tener hasta casi 4.000 personas privadas de libertad en ese lugar, ¿verdad? Eso sería, digamos, a grandes rasgos los números de nuestro sistema penitenciario. Bien, y la otra pregunta era con respecto, pero quiero aprovechar porque antes mencionaste que se siguen dictando medidas de prisión preventiva y sabemos que uno de los motivos por el cual se da el hacinamiento en los centros penitenciarios es el abuso de la prisión preventiva. Hay personas que están privadas de su libertad hace años, todavía no hay sentencia, no se revisa, pero a mí yo tengo conocimiento, ya que tocaste el tema, de que solicitaron a la Corte Suprema de Justicia una revisión de medidas. Quería preguntarte en qué consiste eso, si qué pasó. Y por otra parte, atención, también tengo entendido que se habló de los indultos presidenciales, ¿verdad? A ver un poquito, quiero precisar, pero bueno, tengo entendido que el Poder Ejecutivo tiene conocimiento de ese pedido de indultos presidenciales y quiero saber en qué quedó. Ambas cosas, o sea, por una parte, el pedido de revisión de medidas para esa cantidad de personas que están guardando prisión preventiva hace años y no pasa nada y por eso se da el hacinamiento. Y por otra parte, ¿qué pasa con este tema del indulto presidencial? Sí, bueno, efectivamente el problema del hacinamiento en el sistema penitenciario paraguayo se debe al abuso de la prisión preventiva. Si nosotros cotejamos el número de privados de libertad en virtud de prisión preventiva, que lo denominamos nosotros prevenidos, y lo cotejamos con los condenados, es decir, aquellos que ya tienen una sentencia firme de una condena privativa de libertad, la diferencia es de aproximadamente 74% prevenidos y 26% condenados. Si solamente nuestro sistema penitenciario albergara a condenados, nuestras penitenciarías estarían subocupadas. ¿Por qué digo eso? La cantidad de plazas disponible es de 9.500 para todas las 18 penitenciarías que actualmente tenemos. Y la cantidad de condenados es de casi 4.000 personas. Entonces, haciendo esa diferencia, vas a ver que te va a sobrar espacio si solamente tuvieses condenados. Sin embargo, tenemos cerca de 11.000 prevenidos. Y si es que eliminamos a los condenados de nuestro sistema, no tenemos ningún condenado, nuestras cárceles igual estarían sobrepobladas por prevenidos. Entonces, efectivamente, por ahí viene la mano evidente del problema del hacinamiento. ¿Qué hizo el Ministerio de Justicia? De hecho, desde el año pasado, cuando se declaró la emergencia penitenciaria a raíz de los hechos ocurridos, el primer objetivo estratégico que se planteó es justamente buscar descongestionar las penitenciarías y reducir el hacinamiento. En el marco de ese objetivo estratégico se plantearon acciones y una primera acción es justamente identificar todos aquellos casos de prevenidos que, por ejemplo, ya habrían compurgado el mínimo de la pena por el cual fueron puestos en prisión, como para que los jueces puedan realizar las revisiones de esas medidas y otorgarle medidas alternativas a la prisión preventiva. En el caso de Tacumbú se trabajó inicialmente y se elevó un listado de aproximadamente 890 personas
que estaban en carácter de prevenidos y que según los datos que nosotros tenemos, habrían compurgado el mínimo, ¿verdad? Lamentablemente de hicimos un seguimiento, no muchos salieron porque se generaba de ese grupo una gran cantidad ya estaba elevado a juicio oral sus respectivos casos. Entonces, los datos que nosotros teníamos era del oficio de ingreso de esas personas, en donde figuraba el nombre del juez penal de garantía que ordenó, gracias, que ordenó la prisión preventiva. Entonces, bueno, se iba la Corte Suprema remitió ese listado a los jueces penales de garantía y mayormente comunicaron que si bien el caso le correspondía, en ese momento ya estaba en etapa de juicio oral y ya estaba a cargo de un tribunal de sentencia. Bueno, también se generó mesas de trabajo interinstitucional con la participación de la Corte, jueces, representantes de la defensa pública, el Ministerio Público y también del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En esas mesas se le dio bastante protagonismo a las personas privadas de libertad, donde ellos hacían sus reclamos, incluso presentaban sus listas de casos, tanto de condenados como prevenidos, que ya tendrían derecho a obtener algún beneficio penitenciario para los condenados o que correspondería a la revisión de su prisión preventiva para los prevenidos. En relación a esas listas, estamos hablando concretamente de 4 listas, una de Tacumbú, 3 listas, una de Tacumbú, una de Ciudad del Este y otra de Pedro Juan Caballero. Estamos haciendo ahora nosotros el seguimiento de todos esos casos para saber qué tan efectivo fue esas mesas de trabajo en el sentido de si se lograron el egreso del sistema penitenciario de esas personas, ¿verdad? Y en el caso que no, queremos nosotros valorar por qué razón de repente se le rechazó una libertad condicional o por qué razón de repente se le rechazó la aplicación de una medida alternativa a la prisión. Para luego analizar, bueno, dónde está el inconveniente y ver. Eso es en relación a lo que atañe a la situación procesal. Ahora, en relación al indulto, se publicitó mucho a raíz de la presentación de una extensa lista hecha por la Defensoría Pública, donde ellos presentaron alrededor de 1.500 personas condenadas que ellos alegan que cumplieron el mínimo, la mitad de la condena y que serían potenciales beneficiarios del indulto. Bueno, lamentablemente el indulto no es una herramienta, no está pensada como una herramienta para lograr la libertad, digamos, de un número importante de personas dentro del sistema penitenciario. Primero, el indulto solamente pueden ser beneficiados condenados. Entonces, ya nuestro universo de casos no es los 14.000, sino que son solo apenas 4.000. Ok, bueno. De esos 4.000, el primer requisito es que hayan compurgado por lo menos el 50% de su condena. Ahí se reduce otra vez ese marco. Después te pide otra vez la misma Constitución y la ley que reglamenta eso, dice que no tiene que tener otro antecedente. Es decir, esa persona condenada que compurgó el 50% de su pena no tiene que tener otra causa, no tiene que registrar un antecedente. Si una persona está condenada por hurto, pero a la vez tiene otra causa por robo o por lesión, ya se lo excluye. Se vuelve a reducir ese universo. Otra vez de eso se tiene que analizar si el hecho que cometió, por más que haya sido un solo hecho, no haya tenido un impacto muy negativo en la sociedad, porque el indulto pues, es un premio, ¿verdad? Justamente al buen comportamiento de la persona, a la circunstancia quizá que vivió, etc. Bueno, eso hace que se reduce muchísimo los potenciales beneficiados de un indulto, por un lado. Entonces, no es la herramienta como de repente se está utilizando en Chile, que ellos presentaron a nivel del Congreso un proyecto de ley de indulto conmutativo, que sí beneficiaría en el marco de esta pandemia a varias personas. Bueno, nosotros, por nuestro ordenamiento jurídico, el indulto, que es una atribución, si bien una atribución del Poder Ejecutivo, tiene participación la Corte Suprema, porque la Corte Suprema tiene que emitir un informe favorable por cada persona potencialmente indultable.
Y otra vez la Corte tiene una serie de criterios muy estrictos en donde ese número se reduce según los antecedentes que estuvimos viendo. Creo que fue en la época de la presidencia de Lugo donde hubo mayores indultos y no sé si alcanzó el centenar, ¿verdad? En los demás casos es la decena y llega a 20. Bueno, en promedio en los últimos años se dieron, no sé, 200 indultos, que si dividimos en los últimos 10 años da como 20 indultos por año. O sea que ese no es el mecanismo. Otra cosa, el indulto, todo el proceso de selección del indulto se debe manejar con suma discreción. Nadie debe enterarse quiénes son los potenciales indultables. El primer registro, que es el grueso, envían los directores donde dicen, bueno, estos son todos los condenados que tenemos acá y que, bueno, ahí se conforma una comisión en donde se empieza a verificar y eso se debe manejar con mucha discreción porque lamentablemente nuestro sistema no es un sistema impoluto y el manejo de esa información puede propiciar a actos de corrupción. Entonces, se debe manejar de ese modo. Entonces, resumiendo, el indulto para este caso de la pandemia no es una herramienta del todo útil para descongestionar las penitenciarías. No tiene, sino tiene que ser otros caminos. Sencillamente, que se aplique con manera realmente excepcional la prisión preventiva y para nosotros nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Bueno, Sin tener que modificar nada, ¿verdad? Y a propósito de eso, solamente para reiterar, porque quiero hacerle ya una pregunta al viceministro Edgar Taboada, pero para reiterar de manera súper resumida, ¿en qué quedó ese pedido que hicieron a la Corte Suprema de Justicia de revisar los casos de personas que están con prisión preventiva? Se revisaron bastante. Nosotros venimos registrando, ahora tenemos que cerrar ahora a finales de junio, pero más de 1.800 personas egresaron del sistema. Genial. Viceministro Edgar Taboada, le quiero preguntar también a usted cuál es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Justicia para con estas penitenciarías, estos centros educativos, y también preguntarle si es que las personas privadas de libertad están recibiendo algún tipo de ayuda para la salud mental, ¿verdad? No digo que sea obligatorio, pero que por lo menos esté a disposición de las personas que quieren acceder a eso y también teniendo en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales, porque me imagino que la preocupación y la desesperanza ha de ser mayor en las penitenciarías. De hecho, los organismos internacionales catalogan a las penitenciarías como lugares donde están personas con criterio de vulnerabilidad. Sí, así mismo. Antes, porque voy a hacer una pequeña introducción y quiero resaltar la gran visión que tuvo la ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez, en este año, en enero, mediante una resolución, la 150, incorpora al Viceministerio de Justicia la Dirección General de Derechos Humanos. Como bien sabemos nosotros que la Dirección General de Derechos Humanos, uno de los roles principales son la promoción y la defensa, ¿verdad?, de las personas privadas de libertad, en este caso porque somos Ministerio de Justicia. Con eso nosotros se nos abre una puerta, ¿verdad?, y endereza una de las alas del Ministerio de Justicia. Una de las alas es el Viceministerio de Política Criminal y la otra ala es el Viceministerio de Justicia. Endereza el ala en lo que concierne a personas privadas de libertad. Y es ahí donde nosotros tenemos esa apertura y podemos ingresar y podemos articular para que podamos llevar adelante una política pública en derechos humanos integral. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de protección de derechos humanos, hablamos que empezamos a ser defensores de las personas privadas de libertad. Y en ese contexto, ¿verdad?, la Dirección General de Derechos Humanos realiza monitoreo constante para ver la situación de los privados de libertad que se encuentran. Con el tema de la pandemia,
hemos reforzado ese monitoreo, ¿verdad? Porque se ven restringidos ciertos derechos, ¿verdad? Que se han tomado decisiones. El gobierno nacional del presidente Mario Abdo muy eficazmente ha tomado la decisión de decretar ciertas condiciones que reduce un poquitito la defensa, perdón, reduce los derechos de las personas. Entonces, en ese mismo contexto, el Ministerio de Justicia tomó ciertas determinaciones mediante resoluciones y protocolos que se fueron dando con el transcurrir de estos tiempos. Entonces, ese monitoreo de que yo hablaba recientemente, fuimos fortaleciendo y sí recibimos denuncias permanentes de personas privadas de libertad, de sus familiares, de sus abogados, de la defensa pública, del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. En síntesis, lo que quiero mencionar acá que el Viceministerio de Justicia a partir de enero entra en el ámbito penitenciario y da el primer paso hacia el sistema penitenciario a partir de esta resolución a quien yo hacía mención. ¿Están trabajando entonces con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, viceministro? Estamos en permanente contacto. Las denuncias que se vienen, que se dan o en el caso que se viene haciendo después del COVID-19, Dante Leguizamón hizo mención justamente el viceministro Maciel, que en conjunto con Mecanismo Nacional se están llevando adelante políticas públicas justamente para prevenir muchas violaciones en cuestión de derechos humanos. Una de las cuestiones que yo puedo mencionar acá, por ejemplo, que dando un ejemplo, es que se prohibieron las visitas en ese mismo contexto y garantizando el derecho a la comunicación, se han elaborado mediante resolución cabinas, se ha proveído de chips, de tablet, donde los privados de libertad puedan tener contacto con sus abogados y con sus familiares. Eso es importante resaltar porque de esa manera también paliamos un poquitito la visita y la contención de los privados de libertad. O sea que los procesos continúan, quiero decir, no reciben una visita física de sus abogados, pero sus procesos continúan de manera digital, digamos, a través de las plataformas digitales. ¿Y qué tal los controles? Porque tengo entendido que las personas no pueden visitar, pero sí pueden llevarle comida o cosas así. Se hacen los controles de los materiales, de los insumos que ingresan a las penitenciarías, yo qué sé, ropa, comida, utensilio, algo que lleven los familiares a las personas privadas de libertad. Sí, los controles son rigurosos, como siempre lo fueron. Eso puede mencionar el viceministro Maciel con más amplitud, pero los controles sí son, creo que ayer o anteayer en uno de los controles se descubrió que intentaron meter un arma de fuego, ¿verdad? Están siendo efectivos los controles sin lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que las personas privadas de libertad están siendo contenidas y uno de los roles que tiene el ministerio que ha conformado un equipo, ¿verdad? Y conjuntamente con el viceministro Maciel nos hemos conectado y hemos ensanchado y hemos profundizado un poquitito más todas las cuestiones que son temas relacionados a política criminal y al tema penitenciario. También, perdón. Continúe, adelante. Sí, lo que tenemos que tener acá muy en cuenta también es el alto grado de capacitación que hemos llevado a los internos y a los guardiacárceles. Yo tengo una
hemos hecho en todo este periodo 28 capacitaciones que han involucrado a 346 personas privadas de libertad y cerca de 111 guardias cárceles en cuestiones que son sus derechos y sobre todo el tema del aseo personal y los protocolos que se fueron dando a partir de la pandemia. Bien, viceministro Rubén Maciel, le quiero preguntar, así como adelantó el viceministro Edgar Taboada, tomamos conocimiento de un plan de acción que elaboró el Ministerio de Justicia justamente para prevenir ese contagio masivo en las penitenciarías. ¿En qué consiste ese plan de acción, por una parte, y por otra, cómo hacen con los guardiacárceles que normalmente bueno, están en los centros penitenciarios, pero después vuelven a sus casas, tienen contacto con sus familias, con el exterior? Bueno, pero eso específicamente para el caso de Ciudad del Este, ¿verdad? Porque tengo entendido que hay albergues para que esos guardiacárceles justamente no tengan que ir a sus casas y no se pongan en contacto con más gente. Entonces son dos cosas. Eso por una parte, y por otra parte, ¿en qué consiste el plan de acción que elaboró el Ministerio de Justicia? Bueno, lo que hizo el Ministerio de Justicia en el mes de marzo, día después de que ya el Ejecutivo por decreto dispuso la implementación de acciones para prevenir la expansión del coronavirus, elaboró por iniciativa de la Dirección de Salud Penitenciaria un protocolo que está compuesto de tres partes, ¿verdad? Una parte es los cuidados o cómo se tendría que en realidad actuar ante un caso sospechoso o casos positivos de COVID que se den en la población penitenciaria. Ese sería un componente de ese protocolo. El otro componente son todas las medidas sanitarias preventivas que deben cumplir los agentes penitenciarios y funcionarios que trabajan en un establecimiento penitenciario. Y el tercer punto de ese protocolo es lo referente a el proceso de desinfección de las encomiendas y provisiones que son entregadas en las penitenciarías. Como tu pregunta fue en relación a los funcionarios, bueno, me voy a centrar a lo que dice ese protocolo en lo que atañe a funcionarios. Bueno, como medida preventiva, aparte de todos los que conocemos, ¿verdad? De utilizar tapabocas, lavarse las manos, etcétera, lo que se les obliga, digamos, a los agentes penitenciarios es lo siguiente, de que ellos, al llegar a la penitenciaría, vengan con, digamos, es el término, con su ropa de calle, que luego de higienizarse, ahí recién utilicen su uniforme. O sea, que su uniforme no sea tampoco un vehículo portador del virus. Entonces, ahí. Eso es un mecanismo que se usa bastante en los laboratorios. De hecho, en todos los laboratorios viene el que manipula, el licenciado en química, farmacéutica, etcétera, te saca, se pone su bata, su equipo y luego ingresa a trabajar. Esa sería la metodología. También se le pide al agente penitenciario evitar en lo posible el contacto físico, porque ellos sí tienen esa posibilidad, con los privados de libertad. Porque efectivamente el elemento de riesgo es el agente penitenciario porque él mantiene su vida en el medio libre, no es que está confinado como los privados de libertad. También se les recomienda que obviamente cumplan con todas las directivas establecidas por salud. Es decir, en ese periodo de cuarentena, ellos sí estaban autorizados para trasladarse de su residencia a su lugar de trabajo, que sería el establecimiento penitenciario. Evitar todo tipo de contacto social, o sea, mantener el distanciamiento social. Es decir, el mismo cuidado que tenemos nosotros como cualquier ciudadano que nos impone el Ministerio de Salud. La particularidad está en esos cuidados que debe tener al momento de ingresar en el establecimiento, donde se tiene que higienizar, recién ahí vestir su uniforme y dentro evitar en lo posible el contacto con los internos. Obviamente eso implica no compartir nada con los internos, evitar tocarle, únicamente en la medida que sea necesario por la función de seguridad o lo que sea, ahí sí, pero luego con la obligación de lavarse las manos y el uso constante del tapaboca o barbijo. Eso es para el agente penitenciario en un contexto de prevención. Ahora, si nos vamos ya a un contexto donde
ya se dio el contagio, que fue lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en Ciudad del Este. Ahí tenemos otra vez dos escenarios. Tenemos el escenario de la penitenciaría de varones y tenemos el escenario de la penitenciaría de mujeres. Lo que se previó en este protocolo que fue aprobado por resolución 295 para el manejo de casos sospechosos y positivos, se pensó en un escenario donde el contagio no haya sido masivo, es decir, que se detecte un caso o 2 o 3 o 10 dentro de una penitenciaría, y básicamente lo que indica este protocolo es que ya desde el momento en que se acerca una persona que tiene un cuadro respiratorio y se lo considera sospechoso, ya queda aislado. Bueno, queda aislado. Hasta la espera de cómo va evolucionando. Si en el proceso de evolución los médicos dicen, no, acá tenemos que hacerle el test de COVID porque este es el criterio médico que tenemos, dado estos síntomas o signos que presenta, bueno, se le toma el test. Recién cuando sale negativo y cuando se recupera de su cuadro respiratorio, ahí recién vuelve otra vez a la población general. En el caso que salga positivo, lo que dice nuestro protocolo es, bueno, de ahí sale positivo y tiene que ir a otro lugar previsto, que es de aislamiento de casos positivos. Al momento de que se dé el caso positivo, todo el entorno de agentes penitenciarios, la sanidad penal, ahí sí ya está obligado a utilizar el traje de protección individual, porque ya va a estar en contacto con uno que ya sabemos que es positivo. Entonces, eso es en otra ahí, parte. Eso ¿cómo? es en otra parte. Eso es en otra parte, no es en el pabellón. No, en el pabellón no, pero siempre lo que se previó fue lo siguiente. Como primera medida, cuando se pensó en el protocolo, es que cada establecimiento tendría que destinar un lugar para aislar sospechosos y un lugar para aislar casos positivos. Eso en cada establecimiento. ¿Cuáles son esos lugares? Son aquellos lugares porque no tenemos espacio. Entonces, ¿qué se dio? Obviamente con la suspensión de las capacitaciones, de las clases de la educación media, quedaron libres aulas y talleres. Entonces, fueron esos lugares los destinados para aislar casos sospechosos y casos positivos. En el caso de Ciudad del Este incluso estaba en mejores condiciones que otro establecimiento porque allí se habilitaron 6 contenedores, obviamente todo adecuado para albergar personas, no solamente la caja de metal, donde se iba a trasladar momentáneamente a un grupo de internos para hacer una reparación en el lugar, en el lugar donde estaban. Bueno, cuando se vino la pandemia, se decidió no hacer esa reparación, obviamente, y destinar esos contenedores para aislar casos sospechosos y casos positivos. Esos contenedores tienen una capacidad aproximada de 30 para 34 personas cómodamente, digamos, ubicadas, cada uno con su baño privado, etc. Bueno, entonces lo que se tenía previsto es ese manejo de casos positivos, pero que no represente, digamos, la mayoría de la población. En Ciudad del Este, cuando se dio el primer caso, que fue el lunes anterior, obviamente ya se hizo lugar de eso, se le llevó al interno a uno de los contenedores para aislarlo, pues ya era un caso positivo, y se tomó la muestra de todos sus compañeros de pabellón, digamos, en realidad de un sector, ¿verdad?, que se denomina admisión. Después ya resultó que de 50 personas que estaban en ese pabellón, 39 resultaron inicialmente ya positivos. Obviamente ya con eso superó la capacidad que teníamos para aislar. Y eso ya presentó otro escenario, que es de un contagio masivo, que es lo que efectivamente se produjo en la penitenciaría de varones. Con otra particularidad, que todos los casos positivos que hasta ahora tenemos registrados, que supera ya los 500, se dieron en los diversos pabellones de la penitenciaría. Es decir, no tenemos un pabellón donde podamos decir, aquí en este pabellón todos resultaron negativos al test, sino que hay casos positivos en cada pabellón. Es el escenario que cuando nos explicaron los expertos de salud pública, y me estoy refiriendo tanto al viceministro Portillo como al director general de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, nos planteó ya un escenario donde el contagio es masivo y que por el nexo epidemiológico, tarde o temprano,
todos van a adquirir el virus. Entonces, ante esa situación, el manejo de aislar pues ya no tiene sentido. Si vos tenés toda la población contagiada, ya ¿a quién le vas a aislar? Ya están ocupando sus lugares. Entonces, lo que nos salud es, bueno, manejen como si fuera un albergue. Entonces, de ahí el concepto de que ya la cárcel, en particular el de varones, digo, se convierte en un gran albergue en donde ya tiene una asistencia sanitaria 24 horas porque hay que controlar la evolución de los casos positivos, porque ahora ya el objetivo es de que nadie desarrolle la enfermedad, digamos, en su modalidad más grave, ¿verdad? Que requiera una internación o la asistencia de respiradores, etcétera. Bueno, eso está controlado. Tuvimos la colaboración fantástica del director de la 10ª región sanitaria, el doctor Puzzle, también de la directora del Hospital Integrado para Casos Respiratorios de Alto Paraná, el IRAP, que ellos nos dice la directora con un humanismo increíble. Para nosotros van a ser simples pacientes como cualquier otro ciudadano y le vamos a brindar la misma asistencia. Incluso para una cuestión de seguridad nuestra nos brindó un ala, un pabellón donde estarían ahí eventualmente, porque hasta ahora no tenemos esa necesidad, de internados privados de libertad que requieran asistencia médica más intensiva, ¿verdad? Entonces, ese es el manejo que se le está dando ahora a Ciudad del Este, el penal de varones. Ahora pasemos a la realidad de la penitenciaría de mujeres. Allí sí se dio el escenario que nosotros teníamos previsto en nuestro protocolo. El contagio no fue masivo. Creo que ya se cerraron los test. Son 6 internas, mujeres privadas de libertad que dieron positivo. Están ya respectivamente aisladas en los lugares previstos y con la atención médica de la sanidad del penal. Felizmente ninguna, ni ninguno presentó un síntoma grave, la mayoría son asintomáticos, lo cual eso contribuyó bastante también a la propagación del virus. Y los que desarrollaron síntomas muy leves. Entonces, en ese sentido estamos dentro de todo este inconveniente estamos un poco tranquilos que de pronto nadie se vio muy afectado en su salud y se le está brindando especial cuidado y especial atención, en particular en varones, al grupo que son aproximadamente 10, 11 personas que son adultos mayores, que es el grupo, digamos, más vulnerable en caso del contagio. Bien, Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal de Paraguay, está explicándonos sobre el plan de acción que elaboró el Ministerio de Justicia para prevenir en un primer momento los contagios masivos en las penitenciarías. Pero bueno, esto ya ocurrió en Ciudad del Este y ojalá que se pueda controlar porque imagínese, viceministro, que de repente algunas personas privadas de libertad empiezan a desarrollar la forma grave y necesiten de una atención, necesiten de respiradores y compañía, y estamos hablando de números altos. O sea, realmente se podría descontrolar la situación, así que esperemos que todo se mantenga por lo menos así como está ahora. Viceministro Edgar Taboada, quiero hacerle una consulta al viceministro de Justicia y preguntarle si es que tiene información relevada de sus colegas, de ministros de otros países, sobre sobre cómo están trabajando en el ámbito de derechos humanos en los otros países. Me refiero específicamente a la población penitenciaria, a las penitenciarías y a los centros educativos. Sí, bueno, realmente no tenemos, ¿verdad? Pero resulta que Paraguay, como fue uno de los principales o más tempranamente, tuvo que tomar decisiones a nivel de penitenciaría. Entonces casi todas las otras regiones tomaron la misma determinación, ¿verdad? Paraguay
ha tomado estas determinaciones tempranamente y en tema penitenciario también. Ha prohibido visitas, ha sacado resoluciones que en primer momento se restringieron ciertas visitas, por ejemplo, mayores de 60 años no podían visitar a los internos, menores de 18, se acortaron el tiempo de visita y los días también mermaron. De esa forma, después cuando se fue prolongando, se tomaron otro tipo de determinaciones como el corte definitivo a las visitas y a las visitas privadas, ¿verdad? Posteriormente se habilitaron otra vez las visitas cuando pasamos ese periodo y entramos en el tema inteligente, La cuarentena inteligente. La cuarentena inteligente, gracias. Cuarentena inteligente, y después por pedido de los mismos internos se suspendió también las visitas. Con todo ese proceso, acá lo que tenemos que entender es que yo creo que nadie estaba preparado para esto. En países como Argentina, Brasil, también se tomaron este tipo de determinaciones, pero Paraguay fue uno de los primeros. Viceministro, ¿en qué consiste el programa Acceso a la Justicia, viceministro Edgar Taboada? Acceso a la justicia, en el año 2014, mediante un decreto, se separa el Ministerio de Justicia del Ministerio del Trabajo, porque anteriormente eran Ministerio de Justicia y Trabajo. Con esa separación y una reestructuración de los ministerios, se crea la dirección se crea el Viceministerio de Justicia y se crea la Dirección de Acceso a la Justicia. Acceso a la Justicia tiene un programa, ¿verdad? que mediante decreto del 2015, reorganiza y se estructura, tiene un programa que se llama Programa Nacional de Casa de Justicia, donde lo que hacemos es, llegamos a las personas vulnerables que no tienen posibilidades de acceso a la justicia. Ese programa yo tengo acá, inclusive hemos metido también en las penitenciarías, a las casas de justicia. Tiene 3 ejes principales que son casa de justicia móvil y capacitaciones. En cuestión de capacitación y contención con psicólogos, estamos entrando hoy día en la penitenciaría. Tuvimos una experiencia en Misiones y después aconteció lo de Ciudad del Este. Entonces, estamos viendo la posibilidad de hacer esas contenciones psicológicas con vía telemática. Bien, viceministro Rubén Maciel, actualmente si es que yo tengo un familiar que está en alguna penitenciaría, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, ¿puedo visitarle, no puedo visitarle? ¿Hay un tratamiento especial con la penitenciaría de Ciudad del Este donde ya se detectaron casos positivos de COVID-19? Para la gente que está viendo ahora esta transmisión y que tiene algún familiar privado de libertad, bueno, saber cuáles son sus posibilidades. Bueno, tanto para el caso Ciudad del Este como en los otros establecimientos se habilitaron varios equipos móviles para realizar videollamadas. Ese sería el método permitido para mantener el vínculo con los familiares. ¿Cómo hace una persona? Y sencillamente se comunica a la penitenciaría y solicita que quiere tener una videollamada con su pariente, amigo, etc. Eso es el mecanismo. Lo mismo en Ciudad del Este, porque en Ciudad del Este todo el área administrativa está funcionando y de hecho hasta el día 13, digamos, de haberse confirmado los casos positivos,
me tocó ver de que incluso estaban desarrollándose audiencias telemáticas, porque obviamente las personas que tienen derecho a una libertad condicional o que compurgaron su pena, se tienen que cumplir y tienen que salir, ¿verdad? Si son positivos, salen y tienen que ir a un albergue, como cualquier otro ciudadano, a guardar cuarentena hasta su recuperación. Viceministro Edgar Taboada, le quiero preguntar por este proyecto de ley que busca garantizar el funcionamiento de las empresas y los puestos laborales. Tengo entendido que que está impulsado por el Ministerio de Justicia justamente y el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Podría hablarnos sobre ese proyecto, por favor? Mucho gusto. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Industria y Comercio están impulsando un proyecto de ley que ya tiene su tiempo en estudio. Hoy día se encuentra en el Congreso, donde se trata de presentar herramientas innovadoras a la ley de quiebras. La ley de quiebras ya data del año 69 y este proyecto de ley que estamos tratando de impulsar es debido al informe que tenemos de que muchas empresas van a llegar después de esta pandemia, van a llegar a situaciones de insolvencia. Lo que trata esta ley es un poquitito de agilizar, de dinamizar el proceso de quiebra, vamos a decir en ese sentido, ¿verdad? Y tiene varias innovaciones en la ley. En primer lugar, lo que se busca acá es que las empresas no lleguen a quiebra y tener facilidades en ese proceso para que ellos puedan salvarse. Por eso también se lo llama como una ley de salvataje. Estas innovaciones que podemos mencionar, podemos rescatar algunas. Por ejemplo, tenemos un acuerdo extrajudicial de reorganización, tenemos plazos ágiles, tenemos preservación del empleo, hay preservación de los bienes, se preserva una fuente de ingresos, porque acá lo que se busca es que la empresa no quiebre, que la empresa mantenga a su funcionario y que siga aportando al fisco, que la preservación de esos bienes se mantengan y no se devalúen con el transcurrir del tiempo que conlleva a una quiebra. Se convierte en una sindicatura mixta, donde el síndico no pasa a depender del gasto general de la nación ni a tener un sueldo del Estado, sino que pasa a sus honorarios, en primer lugar, viene a ser un profesional no funcionario público, sí va a tener que pasar, tiene que concursar para hacerlo, y en eso va a tener la columna vertebral, va a tener la sindicatura misma, y con ello ampliaríamos a nivel país. Hoy día tenemos 6 síndicos y a nivel país tendríamos aproximadamente 60 síndicos encargados de todo lo que conlleva el tema de quiebra. Otros puntos principales que puedo hacer mención es que la posibilidad de financiamiento que van a tener esas empresas. Hoy día no tienen esa oportunidad, y en lo que esta ley le va a dar esa facilidad de posibilidad de financiamiento y también de ser contratada por el Estado, otra cosa que no tiene la ley anterior. Bueno, ¿y en qué está todo este proyecto? O sea, ¿qué avance tiene? Está en estudio en el Congreso. Están en 6 comisiones. Las 6 comisiones tienen que dictaminar. Yo creo que este año se va a aprobar. Está en manos del Congreso realmente. Nosotros lo que hacemos es coadyuvar a las comisiones que están llevando adelante para darle un poquitito más de luz en ciertas cuestiones.
Ujú. Viceministro Edgar Taboada, para terminar esta primera parte de la entrevista, quiero consultarle, según los mandatos constitucionales y convencionales, ¿son suficientes las medidas que se están implementando? Porque sabemos que muchas veces no dependen solamente del Ministerio de Justicia. Y a propósito, también le pregunto, ¿qué más se puede hacer o qué más debería realizar el Estado? Sí, la verdad que no. La verdad que el Ministerio de Justicia está haciendo todo lo humanamente posible para conllevar lo que es en la pandemia. Hoy día, por supuesto que necesitamos la ayuda de todos los integrantes del Estado paraguayo, las instituciones, como yo te puedo citar y te puedo decir con mucha propiedad, porque es la tercera vez que yo llego a este ministerio. En muchas ocasiones he tenido muchos ministros y las políticas públicas impulsadas por la ministra Cecilia Pérez son muy dinámicas. Te puedo hablar de que el Ministerio de Justicia era un tractor, un tanque pesado, de poco movimiento, lento, lerdo, y que la ministra con sus políticas públicas que está desarrollando hoy día, que ha convertido en una bicicleta ágil, donde llega al borde de un río, se pone la bicicleta en el hombro, cruza y ella está permanentemente en conversación con el ministerio público, el Poder Judicial. ¿Podría decirme, por ejemplo, qué necesita de cada institución para ser más específico? Bueno, por supuesto que con el Poder Judicial hemos implementado con el viceministro Maciel unas audiencias telemáticas con los internos, los líderes internos de cada pabellón de las penitenciarías, y en conversación directa hacemos el nexo nosotros con el Poder Judicial, con los ministros de la Corte. Ellos tienen hoy día la posibilidad de expresarle a los ministros de la Corte los problemas que ellos están atravesando en sus procesos. Esto hemos implementado en la penitenciaría de Tacumbú, una de las mayores, y también en la penitenciaría de Ciudad del Este. Cuando hay unos motines, por decir, es la ministra misma la que se va hasta a buscar la solución. Eso no existía antes, esto es innovador, las políticas públicas que ha cambiado y sobre todo ha cambiado con la pandemia y el COVID-19. Hoy día el que quiere entrar en la función pública y quiere acostarse a tomar sol, la ola que viene de transparencia y se va a quedar debajo de la ola. Hay que subirse a la ola y hacer, sobre todo, la gestión transparente. La corrupción, perdón, la corrupción es lo que nos está debilitando a nosotros como país, y esto tiene que ir desapareciendo. En ese contexto. Sí, yo coincido plenamente con lo que está diciendo con respecto a la corrupción, pero quisiera volver a mi pregunta de qué más puede hacer el Estado para reforzar los trabajos o sea, lo que le había planteado, o sea, qué necesitan de esas otras instituciones. Mencionó, por ejemplo, al Ministerio Público, que ya sabemos, o sea, es disminuir la población penitenciaria, regular un poco con las medidas de prisión preventiva, pero ¿de qué otras instituciones estarían necesitando para mejorar las condiciones y la acción que están realizando desde el Ministerio de Justicia? Y bueno, sobre todo seguir trabajando, Jorge, todas las instituciones se tienen que comprometer. El diálogo es la mejor forma de llevar adelante todo este proceso, y las instituciones tienen que cumplir su rol. El Poder Judicial tiene que cumplir su rol, el Ministerio Público, la Defensoría
la Defensoría Pública tiene que cumplir todos los roles que le impone su mandato, ¿verdad? Sí, de hecho, la única forma de avanzar es precisamente el diálogo, por eso también habilitamos este espacio denominado Mitad de Semana. Y quiero decir a todas las personas que están sumadas a esta transmisión que esta conversación la hacemos entre todos, que no es acá conmigo, el viceministro Edgar y el viceministro Rubén, la hacemos entre todos y todas. Así que si tienen preguntas para ellos dos, pueden dejar aquí en los comentarios y nosotros vamos a trasladarle. Viceministro Rubén, ¿cómo está? ¿Bien? Bien. Usted sabe que es un poco dinámica la audiencia de estos live, porque las personas que estaban al principio no son las mismas que están ahora. Entonces, para las personas que se están sumando ahora y para ir cerrando también esta entrevista, quiero que pueda reiterarnos y que pueda hacer como una radiografía de cuál es la situación actual en la penitenciaría de Ciudad del Este. Es decir, cuántas personas se tiene conocimiento que están infectadas con el COVID-19, qué se está haciendo con ellas, si es que hay pabellones especiales, si están recibiendo atención médica, si qué están haciendo para prevenir más contagios, pero queremos cerrar esta entrevista, digamos, teniendo un panorama claro y específico de la penitenciaría de Ciudad del Este. Bueno, en la penitenciaría de Ciudad del Este, siempre quiero resaltar, tenemos dos escenarios, tanto la penitenciaría de varones como de mujeres. La penitenciaría de varones sí se le está dando actualmente un tratamiento como si fuera un albergue. ¿Por qué eso? Por el contagio masivo que se produjo dentro de la penitenciaría. El tratarlo como albergue significa de que ya no tenemos espacios destinados exclusivamente para aislar casos positivos, porque eso pierde sentido cuando el contagio es masivo. De hecho, todos los casos positivos que se dieron se detectaron en todos, absolutamente todos los pabellones de la penitenciaría. Sí, ahora hay una asistencia médica 24 horas, digo sanitaria para no solamente médica, 24 horas, porque ahora la preocupación es cómo van evolucionando estos casos positivos. Mayoritariamente son asintomáticos, es decir, ni siquiera presentan un mínimo de síntomas. Eso incluso llevó a que un grupo de internos digan que el virus era un invento, que no le veían a sus compañeros enfermos, etcétera, y se negaban en un principio a hacerse incluso el test, ¿verdad? Eso se salvó felizmente y ya todos fueron sometidos al test. Los agentes penitenciarios están ahí, la mayoría también positivo, con un refuerzo que fue de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, desarrollan normalmente sus actividades de seguridad y administrativas, con todas las medidas como... Una pausa nomás Sí. quisiera hacer ahí. O sea, los guardiacárceles que dieron positivo al COVID-19 están trabajando normalmente, viceministro. Sí, porque son asintomáticos, es decir, están como vos y yo, o sea, con perfecto. Si yo hoy estoy contagiado y soy asintomático, en realidad no me impide en nada realizar mi tarea. El único cuidado, que eso es lo que se tiene, es que yo no tenga contacto con personas sanas o en mi comunidad. O sea, yo sí, como está pasando, ¿verdad? Me quedo en mi lugar de trabajo, como decidieron esos dos grupos de guardia de la penitenciaría, están pernoctando en la penitenciaría. Ellos, es decir, ellos están todos aislados ahí. Y es como que estás vos con el virus en tu casa, bueno, no te impide barrer, cocinar, hacer tus tareas. Obviamente, cuando el desarrollo de la enfermedad te requiera una ayuda para respirar o desarrollar algo que te impide, sí, eso no, ¿verdad? Por eso, eso incluso fue por iniciativa de ellos y como estaban también los médicos de salud pública, no indicaron, y la verdad que no hay ningún inconveniente. O sea, estando ellos, así como nosotros, sanos, sí portadores del virus, pero asintomáticos, ¿verdad? Técnicamente, esa gran mayoría no desarrolló la enfermedad, porque la enfermedad es la COVID-19. El virus se denomina SARS-CoV-2, ¿verdad? Que yo puedo portar el virus, pero no desarrollo la enfermedad y soy asintomático. Bueno, hecha esa aclaración. Ahora, en el caso de las mujeres, en la penitenciaría de mujeres, solamente un grupo de 6 internas dieron positivo y están aisladas, se está aplicando el protocolo previsto, tienen ya los agentes penitenciarios y la sanidad que interactúan con ellos, ya usan el traje de protección individual, que ya es toda esa vestimenta, digamos, que cubre todo el cuerpo, para evitar en ese caso de que justamente no ocurra lo que ocurrió en la penitenciaría de varones, que se propague tanto para los demás internos como para los otros funcionarios.
Ahora lo que se tiene que aguardar es el proceso de recuperación, que por las indicaciones que nos dieron la gente de salud, tiene un plazo promedio de 15 días, ¿verdad? Entonces, ese plazo se computa desde el último resultado positivo que se tiene, entonces ahí se tiene que aguardar. Durante ese tiempo hay un estricto monitoreo y control sanitario, porque ahora nuestra preocupación es que si todos pasan asintomáticos, con síntomas leves, genial, se recuperan, perfecto. Ahora, si alguno empieza a desarrollar un síntoma que requiere atención médica, ya está previsto todo el mecanismo para que ellos puedan recibir la mejor atención sanitaria y resguardar de que eso no tenga un desenlace que no deseamos. ¿Maneja algunos números, viceministro, de la cantidad de la población penitenciaria de Ciudad del Este y el porcentaje de contagiados? Sí, te digo un segundo. Y además, también, mientras busca los datos, le quiero pedir que después nos pueda comentar la distribución de la que hablaba usted, de que muchos funcionarios ya no están yendo a sus casas para evitar contagiar a sus familiares, al entorno, sino que eh, hay como un albergue especial para ellos, ¿verdad? También Sí. estuvo comentando antes el viceministro que, bueno, que tienen una política de que los funcionarios lleven sus ropas limpias, digamos, y puedan cambiarse en las penitenciarías antes de iniciar sus actividades Eso laborales. en los lugares, sí. Bueno, tenemos un total de 561 casos positivos de COVID en la penitenciaría de varones. Ahí incluyendo funcionarios con privados de libertad. Privados de libertad, por los datos que tengo hasta el momento, son 480 aproximadamente privados de libertad con positivos, pero tenemos una banda importante de test que estamos esperando todavía el resultado, ¿verdad? De mujeres tenemos 4 funcionarias que dieron positivo y 6 internas que dieron positivo. Las internas están aisladas dentro del establecimiento, en los lugares previstos para el efecto, y las funcionarias, como no comparten su residencia con otras personas, están guardando su confinamiento en sus respectivos domicilios, todo bajo control sanitario de la 10ª región sanitaria. Ahora, de la cantidad de personas contagiadas, ¿hay adultos mayores? ¿Tienen o tienen una lista de adultos mayores que Y conforman una franja de riesgo, digamos, que también que no estén contagiados, pero justamente para cuidarles, porque ellos tienen un criterio de vulnerabilidad? justamente se le tomó, pero de ellos todavía no tenemos el resultado, porque son, si no me equivoco, 11 privados de libertad que son adultos mayores. Genial. Bueno, viceministro Edgar Taboada, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Se va a despedir. Muy a despedir. Muchas gracias, muy amable. Siempre a las órdenes, Jorge, cuando sea necesario. Es un alto honor estar en tu programa y a las órdenes, ¿verdad? Cuando sea necesario, aquí estamos para abordar los temas de interés público. Muchas gracias. Gracias. Viceministro Rubén Maciel, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y por favor que pase algo y que se regule las medidas de prisión preventiva porque ya están superpobladas las penitenciarías. Exacto, yo espero que el COVID-19, como termina 19, se recuerden del artículo 19 de la Constitución. Solamente eso pido. Pero ¿y quiere decirnos qué dice para toda la gente que está viendo ahora la transmisión? Bueno, el artículo 19 de la Constitución dice que la prisión preventiva es de carácter excepcional y únicamente a los fines procesales. No debe ser utilizado como una pena anticipada. Pero bueno, más que una excepción parece la regla acá en Paraguay. Y por eso quiero que se recuerden nomás del COVID-19, vamos a recordarnos el artículo 19 de la Constitución. A ver, un llamado de atención ahí. Bueno, muchísimas gracias, viceministro. Gracias a ustedes, a las órdenes. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que se sumaron a esta transmisión. Estuvimos conversando con el viceministro de Justicia, Edgar Taboada, y el viceministro de Políticas Criminales, Rubén Maciel. Nos reencontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana, en mitad de semana, pero ya saben que antes, la siguiente cita es el viernes, en el After de los Derechos a las 19 horas por Instagram Live. Muchas gracias y que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.